¿Recuerdan los puros y los cigarretes? Era un juego fascinante. Con un palo de escoba se golpeaba el puro o tuquito y, según la distancia alcanzada, se ofrecía dinero. Deme 1000 pesos, se decía, si la distancia era considerable. Deme 50 pesos. No, mejor deme 100, se les oía decir a los jugadores. La envoltura de los cigarrillos los convertíamos en valiosos billetes para hacer este juego. Saltar en la rayuela nos llevaba de la tierra al cielo. Así de fácil. En un área plana, preferiblemente en la acera, se dibujaban los cuadros que había que brincar progresivamente y con precisión, sin bajar las rayas. Muchas veces tuvimos muy bien ganado el cielo, así como lo oyen. Este era un juego para niñas. El corredor de la casa o el de la escuela se convertía en un buen escenario para mostrar la cualidad de recoger al mismo tiempo el jacks y la saltarina bola. Era un juego inocente, sin mucho esfuerzo, pero que requería de las niñas mucha concentración, exactitud y destreza. Este fue un juego callejero. Se debía bailar un trompo de madera con un manila, tirar fuerte y de una sola vez hacerlo girar sobre el pullón hecho con un clavo. ¿Cuántos vidrios de ventana habremos quebrado cuando jugábamos a la raya? Algunos más osados cazaban monedas de peseta de 10 y 5 céntimos. Había trompos roncadores, tataretas y los plumitas. El trompo, sí. El trompo era de lo más, casi era por temporada, ¿verdad? No era todo el tiempo, era una temporada que se desataba, todo el mundo jugando trompos, y entonces llegaba usted y ya todo el mundo con trompos, y habían 2 clases de trompos. Trompo bueno, que tenía uno de guachipelín, o de más que todo de guachipelín o de cocobolo, y el otro que le decía uno el poneco, que era que perdía uno, entonces le tenían que darle mecos al trompo, ¿verdad? Entonces, como era el bueno, entonces uno ponía el más malo para que le vieran. Sí. ¿Y usted jugó también puros? Puros también, sí. De puros se busca un par de ladrillillos ahí con unas cosas ahí, con una varillita y un pedacito mismo de... Tuquillos. Tuquillos de eso, la misma de escoba. De escoba. Y le daba a uno y tenía que caminar, caía ya como a los 20 metros, entonces tenía que hacerlo en pasos. Entonces vale tanto, digamos 50 pesos, digamos, de tiempo. Entonces uno pagaba con billetes de cigarros. En aquellos días no había tiempo para aburrirse, porque siempre hubo un juego de moda o una temporada para divertirnos al aire libre o dentro de la casa. Muchos juegos los inventábamos, como por ejemplo conducir el bus del pueblo. Había que pagar el pasaje y pedir la parada con tiempo. En la calle, sin mucho tránsito, marcábamos un área para jugar bate. Se aplicaban las mismas reglas del quemado. Eran tardes veraniegas que no podemos olvidar. Con las carreras ejercitábamos los músculos, favoreciendo nuestro crecimiento. Se podía jugar chumicos, aquellas pelotitas negras que hacían las veces de las canicas. Los chumicos y había una que se llamaba las carteras. ¿Se acuerdan las carteras? Las carteras eran unos chumicos, unos más grandes, con una rayita blanca en el centro, que eso valía como por 5 o 6. Y costaba conseguir. Yo con los chumicos, donde había un palo de chumico en Curriabat, era en la finca que era de don Federico González. Entonces ahí había que irse calladito, porque había un perro, el palo de chumico estaba como a los 50 metros de la casa. Entonces tenía un perro muy bravo, entonces llegaba uno escondido y dice, calmadito,
allá detrás caían a juntarlos, porque no caían así, negrillos, sino que caían en una cosa ya cubiertos que había que, con cáscara, había que majarlos y pelarlos. Y anteriormente, ese mismo cascarilla lo usaban como jabón. Ya cuesta conseguir palos de chumico. ¿Usted recuerda cuando se hacía anillos con la semilla de guapinol? Guapinol, anillos de aceite de guapinol, sí, exactamente, sí. Ay, eso es una novedad, pues, era todo el mundo con anillos de guapinol y con todo. Un vidriecillo se le hacía el hueco. Sí, sí. No olvidemos el juego de la sortija, cuando deslizábamos nuestras manos y en secreto dejábamos una argollita. Después pedíamos que alguien adivinara quién la tenía y, si no acertaba, debía dar una prenda. El grupo se especializaba en inventar los más simpáticos castigos. No podía faltar la mejenga, un juego que nos permitía correr a nuestras anchas y nos dejaba volar la imaginación para creernos similares a los grandes jugadores de antaño, como Catato Cordero, Carlos Alvarado, Cuti Monge, Felipe Induni, Flaco Pérez, Juan Ulloa, Hernán Alvarado y otros grandes del fútbol nacional. Correr dentro de un saco de gangoche era emocionantísimo, más si se trataba de hacerlo de ida y regreso. Mirón, mirón, ¿de dónde viene tanta gente? Este era un juego infaltable en aquellos días de verano. También jugábamos el cuartel inglés, otra diversión que nos permitía socializar hombres y mujeres. Muchas veces aparecían las parejillas de novios. Recuerdo que mi papá nos hizo una patineta de madera, con asiento incluido, que nos permitía rodar. Mis hermanos y yo fuimos felices con este juego. Los 4 roles que lo sostenían hacían más ágil el deslizamiento. Y hablando de deslizadores, qué alegría cuando podíamos hacerlo en la lomilla del potrero, utilizando un pedazo de cartón al que le poníamos candela o parafina para darle más velocidad. Con estos juegos estimulábamos la creatividad. Para cada juego tenemos una anécdota que guardamos con mucho cariño. Jugábamos con ruedas de camión. Camión en ese tiempo, unas llantas de 700 por 20, unas llantas ahí. Una vez me metieron a mí de mi casa, era una bajada como de unos 400 metros de mi casa a llegar a la pista de Cartago. De ahí me tiraron mis primos que eran mayores y yo era más chiquitillo de todos ellos, me metieron entre allá y dice, mira qué lindo que se siente. Entonces yo le dije, bueno, yo pensé que era, ¿verdad? Y me metieron y quedaba uno todo encorvado y me agarraron la línea y me tiraron. Hijo de puchi, cuando yo vi que iba así dando vueltas, no hallaba qué hacer y se me tiró y llevaba una velocidad rápida hasta que llegó y pegó con un poste, como a los 150 metros de haberme lo tirado ellos en línea recta, que casi ya que más que quedé, porque ya pegó, gracias que pegó la llanta, pero yo no sé si tirarme o no me tirarme, porque ya iba dando vueltas.